Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Bienvenidos a este canal donde hablamos de todo lo que rodea al mundo empresa. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema que me apasiona y que está siendo muy mencionado en Colombia y es la facturación electrónica. Así que esto me hace tener muchísima motivación. Quise hacer este video un poco más cercano para que ustedes lo puedan entender de la manera más clara y pues sin más preámbulos, empecemos. Hoy vamos a ver 4 puntos importantes con los que tú sabrás perfectamente cómo funciona la facturación electrónica. Vamos a saber qué es la facturación electrónica, cómo funciona la facturación electrónica, quiénes están obligados y cuáles son los vencimientos para dicha implementación. La facturación electrónica no es nada diferente a esa facturación que hemos conocido durante muchos años atrás, que es la hecha en papel. Pero la única diferencia es que para su elaboración se utilizan herramientas tecnológicas. La DIAN también aclara que obviamente uno de sus fines es evitar la evasión, ya que él va a intervenir en ese proceso de facturación, cosa que no ocurría tiempo atrás, porque la facturación en papel, hasta que no se notificara a la DIAN, pues la DIAN no tendría conocimiento de ese movimiento. Una de las características también es que es sincrónica, es decir, se hace en línea y la notificación de esa facturación a la DIAN le llega en cuestión de segundos. Y ahí nos vamos a una parte muy interesante y es cómo funciona la facturación electrónica. No es nada del otro mundo, finalmente tiene ese componente clave que es la factura, pero sí que es cierto que hay nuevos actores en el proceso. Ya sabemos que la DIAN evidentemente es uno de los actores, pero es importante conocer los demás. Existen los OFEs, que son los obligados a facturar electrónicamente, los proveedores tecnológicos, la DIAN, y los adquirentes, que son esas personas que están cobrando ese servicio y que recibirán esa facturación electrónica. Una vez sabemos que estas personas son las que hacen parte del proceso de facturación electrónica, ya podemos saber cómo funciona. Yo, por ejemplo, soy obligada a facturar electrónicamente, así que yo me encargo de elaborar la factura y notificársela a la DIAN para que ella me la valide. Como les digo, es en cuestión de segundos, es en línea y la DIAN lo que hace simplemente es validar mi factura, me la devuelve y yo ya puedo enviársela a el comprador del servicio, a la persona que me está comprando ese bien o ese servicio. Y esa persona tiene el derecho de rechazarla o aceptarla. Todo esto se hace a través de correo electrónico, por eso ya más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos, pero es a través de correo electrónico. Ese cliente lo recibe a través de correo electrónico por PDF. La gran diferencia que todo es a través de herramientas tecnológicas es en cuestión de segundos y la DIAN es el nuevo integrante de este proceso de facturación. Hace unos minutitos atrás hablábamos del proveedor tecnológico. ¿Y qué es el proveedor tecnológico? Resulta que muchas personas o muchas entidades en Colombia se han conformado como software contable y es ese típico programa que nos ayuda a los contadores e inclusive a los empresarios a llevar su contabilidad organizada y el tema administrativo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos ya han validado su idea, y grandes empresas que conocemos en Colombia ya han validado esa idea como software contable, pues ellos hacen una serie de pasos para que la DIAN los valide como proveedores tecnológicos. Entonces ellos, además de ser un software contable, pueden ser un proveedor tecnológico. ¿Esto para qué sirve al empresario? Para que si yo estoy obligado a facturar, contrato cierto software, tenga ese valor agregado, que no tenga que contratar a un software contable y a un proveedor tecnológico, sino que ya directamente lo tenga integrado. Sí que es cierto que existe la opción de que yo contrate por aparte o que yo mismo desarrolle mi software y trate de aplicar a la DIAN para ser un proveedor tecnológico, pero digamos que si nosotros queremos delegar esas funciones y dejar a los, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos y dejar a los expertos que hagan su trabajo, pues para los empresarios siempre la mejor opción será contratar un software contable y en mi consejo también personal que integre también o preste el servicio de proveedor tecnológico. Entonces finalmente ese proveedor tecnológico es el que nos facilita ese proceso de facturación electrónica. Según el artículo 2 del decreto 2242 del 2015 dice: define un proveedor tecnológico como una persona natural o jurídica
facultada para prestar los servicios inherentes a la expedición, recibo, rechazo y conservación de la facturación electrónica. Este tema de conservación es muy interesante porque lo que hacen los software contables en la nube es hospedar tu factura, que es lo que exigen para tú conservar esa factura electrónica. Aquellos que se encuentran, entonces dice, conservar la factura electrónica a aquellos que se encuentran obligados a facturar electrónicamente y o a los adquirentes que decidan recibir factura electrónica en formatos electrónicos de generación. Ahí hay un punto importante y es que los adquirentes, como decíamos anteriormente, son esas personas que reciben la facturación electrónica. Pero entonces, ¿qué pasa si yo soy una persona que estoy obligada a facturar, pero la otra persona que va a recibir la factura no está obligada a facturar? Pues ahí están diciendo que esos proveedores tecnológicos también podrán ayudarle a los que quieran voluntariamente recibir la facturación en formato electrónico. Este tema aquí es muy interesante porque recuerden que el tema de los adquirentes son las personas que están comprando el servicio, ¿cierto? Nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? Si ese cliente dice, no, yo no quiero facturación electrónica, a mí quiero seguirla recibiendo por papel. Pues entonces esa persona no tendrá el derecho más adelante, cuando ya esté obligada esa persona a facturar, a exigirnos esas facturas de manera electrónica. Entonces por eso esa oportunidad también la brindan para los adquirentes que decidan recibir facturas en formato electrónico. Entonces ahí vemos muchísimos componentes, es un tema complejo en algunos apartados, pero en este video les aseguro que nos vamos a ir con mucho ya definido. Entonces básicamente esto era lo que querían aclarar en este artículo del decreto 2242. No nos enrollemos más y vámonos para quiénes son los obligados a facturar electrónicamente. El tema de fijación de nuevas leyes siempre se rige por resoluciones y este no es un caso diferente para la facturación electrónica. En esa resolución donde no solamente están estipulados los obligados a facturar, sino también los vencimientos, que por cierto ha sido modificada ya 3 veces, la actual, que es la resolución 64 del 1 de octubre, nos dice quiénes son los obligados a facturar. Como primeros obligados a facturar son los responsables del IVA, del hipoconsumo, las personas que tengan calidad como comerciantes. En esta misma resolución pueden mirar cuáles son los comerciantes que estarían obligados. Los litógrafos o tipógrafos, que son las personas que no sean responsables del IVA, ¿cierto? Esas personas que antes hacían esas facturaciones en talonario. Los de régimen simple y finalmente los que se quieran sumar al tema de ser facturación electrónica de forma voluntaria. Eso está estipulado en esta resolución. De hecho, en la anterior, que era la resolución 20, también estaba estipulado, así que es muy importante darle un vistazo y leerse completamente esta resolución. Bueno, y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis porque la idea aquí es que ustedes se vayan con dudas resueltas y con lo más claro posible acerca de facturación electrónica. Para las personas que apenas están dando sus primeros pasos como emprendedores o en el mundo empresa, es clara la manera como se define la resolución, los obligados a facturar o no facturar electrónicamente. ¿Por qué digo que es clara? Porque si no tienes idea de todo el tema de IVA, es muy importante saber que cuando te digas los que sean responsables al IVA, ¿tú cómo puedes saber si eres o no eres responsable? Dependiendo tu régimen, dependiendo esos topes establecidos por la DIAN para decir, bueno, si tú no tienes ciertos ingresos, pues tú no eres responsable del IVA. Si yo no soy responsable del IVA, pues me eximo de esa obligación de facturar. Pero entonces sigo mirando los incisos y diciendo, bueno, yo cumplo ciertos requisitos o no cumplo ciertos requisitos. Hipoconsumo, si yo soy contadora pública, yo no tengo un restaurante, yo no soy responsable del impuesto al consumo y un ejemplo, no genero IVA, estoy poniendo un ejemplo, pues de pronto ya descarto de que yo sea obligada a facturar hasta el momento. Si no estoy en esas actividades de comerciantes que también la resolución las especifica, pues ahí voy descartando si soy o no soy obligada a declarar. Eso es un poco de tema de análisis y por eso generalmente todo este proceso se lo dejamos a los profesionales de la contaduría pública, quienes están capacitados totalmente para determinar en un 2x3 si tú eres o no eres obligado a facturar. Así que les invito a que se asesoren y que se eviten, digamos,
prestarse para sanciones o para decir, ¿cómo así que yo era responsable de facturar electrónicamente y no lo sabía? Y mis vencimientos ya llevan como un año y yo nada que aplico o implemento la facturación electrónica. Entonces, por eso es importante que esos factores tú los tengas claros como empresario, pero lo dejes en manos, lo delegues a un profesional de la contaduría pública. Y ahora, para terminar, nos vamos con el tema de vencimientos. También nos vamos a esa resolución 64 del 1 de octubre del 2019. ¿Qué pasa? Esta resolución es súper importante porque nos dice los vencimientos. Recuerdan que anteriormente les dije que ya era la tercera vez que hacían una actualización de esta resolución. Pues básicamente uno de los puntos importantes de esa actualización es que como Colombia, a diferencia de otros países que ya llevan tiempo con la facturación electrónica, está ampliando esos pasos para que a los empresarios, a las pequeñas empresas que ya estén obligados a facturar, pues de alguna manera, y como diríamos coloquialmente en Colombia, no les dé tan duro. Entonces, han ampliado los plazos y en esa resolución están estipulados. Hay algunos factores que se tienen que tener en cuenta y es el código SIU, que identifica la actividad que tú prestas. Como les digo, no es lo mismo un restaurante, una zapatería o una agencia de marketing, un contador público, y por ese tipo de actividades se dividen en 14 grupos y ya en esa resolución están especificados puntualmente cuándo tú tienes que presentar. Tienes que empezar el proceso de implementación de facturación electrónica. ¿Cuál es, digamos, el asunto ahí? El asunto es que aunque esté estipulado el día en que tú tienes que empezar a facturar electrónicamente, te están dando un plazo más. Es decir, yo soy obligado a facturar a partir del 20 de febrero. Pero en esa resolución me dicen, como eres contador público y tu actividad es prestar asesoría contable y tributaria, yo te voy a dar 3 meses más para que implementes la facturación electrónica, o yo te voy a dar 2 meses más para que presentes esa facturación electrónica. Todo es cuestión de analizar la resolución, ¿cierto? Y no incurrir en ningún error, pero más que todo es decir que aunque tú estés obligado, esa resolución está dando nuevos plazos de implementación, ¿cierto? Dependiendo de la actividad, de 3 a 2 meses. Si quieren que hablemos de estos temas, con el mayor amor del mundo lo voy a hacer, pero me gustaría que me dejen todas sus inquietudes en los comentarios. Eso es todo por el día de hoy. Espero que el video no se les haya hecho muy largo y que hayan salido con muchísimo conocimiento acerca de este tema tan importante que es la facturación electrónica. Aquí una pequeña ñapita es mencionarles que países como Brasil y México ya llevan la facturación electrónica implementada. Ellos ya son, digámoslo así, nuestra referencia. Ya hay otros países que se están sumando como Perú, Ecuador, Colombia, y nosotros realmente queremos, bueno, Colombia quiere generar esa facturación electrónica y hacer como diríamos en palabras también coloquiales, seguir el ritmo del mercado. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que esta revolución tecnológica nos está invadiendo, que todo se está haciendo por la nube, cuando hay software que trabajan con tu información en la nube y no en papel, ¿por qué no deberías tú facturar electrónicamente? Así que los invito a que me dejen los comentarios, espero que hayan aprendido un montón, yo los quiero muchísimo y en el próximo video vamos a ver cuáles son los requisitos que debe tener una facturación electrónica, así que no se lo pierdan. Y como no, recordarles que soy una apasionada de la contaduría, del marketing digital y que tengo una empresa llamada DCS Accounting Consultant. Así que si estás pensando en crear empresa en Colombia, si estás pensando en implementar la facturación electrónica porque sabes que eres obligado a facturar, si quieres cualquier asesoría porque quieres dar tu primer paso como emprendedor, no sabes cómo hacer un contrato de servicios, quieres tener una capacitación como estudiante de contaduría pública, cualquier cosa que rodee el mundo empresarial, contable, tributario y legal, les invito a que visiten la página web www.dianacorrea.com y si quieren una asesoría, pues esos primeros 15 minutos de la llamada serán totalmente gratuitos. Así que también les dejo el link abajo para que soliciten su asesoría gratuita y empecemos a trabajar juntos. ¡Chao!